Hola, hola, amante del open source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source, y DryMeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar dos ejemplos de cómo cambiar el puerto por default de nuestro servidor SSH. ¿Por qué digo dos ejemplos? Bueno, vamos a utilizar una máquina o servidor Rocky Linux versión 9.0 y también vamos a utilizar Ubuntu Server 22.04.1 LTS. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGuide 22.04.1 LTS. ¿Por qué es importante cambiar el puerto en que está escuchando nuestro servidor SSH? Bueno, el puerto 22, ya sea TCP o UDP, es el puerto por default configurado en todos los equipos GNU Linux cuando tenemos el servicio ejecutándose. Por ende, es uno de los puertos que más vamos a encontrar que se atacan en Internet. Bien, y bueno, una política, diríamos que un poco más inteligente es cambiar el puerto para que al menos no facilitarle el trabajo a ese atacante. Bien, hay muchas más opciones. Aquí debajo te dejo compartido un video con 8 pasos para asegurar tu servidor SSH. Y bueno, como hay diferencias de una distro a otra, pues por eso te lo voy a mostrar con dos ejemplos. Es decir, para la parte de RPM, es decir, servidores Red Hat, Fedora, CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, Oracle, etcétera, etcétera, y para Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera. Bien, muy bien, vamos a irnos a la terminal. Todo lo vamos a hacer vía comandos, pero si me sigues no tienes por qué equivocarte. Bien, vamos a ponerlo así. Y bueno, lo primero es, por supuesto, conectarnos a nuestro servidor. Voy a comenzar con el de Rocky, así que me voy a conectar por SSH al servidor Rocky. Bien, ya yo tengo pues acceso vía root, o si en caso dado que no tienes acceso vía root, la cuenta que manejes debe tener permisos administrativos. Bien, ingresamos. Y ya estamos aquí en nuestro servidor Rocky. Si miramos un etc os-release, aquí vemos que es Rocky Linux versión 9.0 de nombre código Blue Onyx. Bien, es con el que vamos a comenzar. Yo tengo aquí los comandos, el listado, el mataburros, como le quieras llamar, que por cierto ya lo compartí con mis miembros y aprovecho para invitarte a ser parte de la membresía si quieres aprender esto y mucho más. Bien, vamos a dejarlo por acá. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, cambiar el puerto. Hay que tener en cuenta que el puerto por default es el 22, no solamente para SSH, sino para scopy, para una serie de servicios más que se ejecutan sobre el protocolo SSH. ¿Cómo podemos ver eso? Pues con un comando grep buscamos SSH en el archivo que está en etc service. Bien, con un grep, si ejecutamos un grep SSH contra ese archivo, vamos a ver que efectivamente el puerto 22 es utilizado, lo mismo TCP que UDP para SSH, pero también tenemos una serie de servicios más que se ejecutan sobre SSH. Ten en cuenta eso para que lo tengas pendiente, ¿no? Cuando hagas este tipo de cambio. Bien, muy bien, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es editar el archivo de configuración de nuestro SSH server, que es el archivo sshd _config que está en la ruta etc ssh. Lo vamos a editar con el editor de línea nano. Y aquí básicamente vamos a bajar a esta línea que está comentariada. Le quitamos el numeral, el carácter de numeral. Y aquí colocamos el puerto. Para este video voy a utilizar de ejemplo el puerto 2222. Bien, no es que sea obligatorio ponerle este número. Puedes utilizar cualquier número por encima
del 1024. Por debajo del 1024 hasta el número 0 van a ser puertos privilegiados, puertos que ya están en uso para diferentes servicios de nuestras distribuciones GNU Linux. Bien, muy bien, vamos a salir guardando, control X, S, Enter. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es reiniciar el servicio. Bien, al reiniciar el servicio es posible que nos pase este problema, es decir, que no suba el servicio. Y esto es debido a que las distribuciones como son Red Hat, Fedora, CentOS, Rocky, Alma Linux cuentan con un sistema llamado SE Linux o servicio SE Linux que va a proteger este tipo de cambios. Bien, SE Linux viene para permitir únicamente la ejecución de SSH o que escuche conexiones únicamente por el puerto 22. Bien, y por eso en este momento no subió nuevamente el servicio. ¿Cómo podemos ver el error? Bueno, con un comando journal ctl con parámetro -xeu y el servicio sshd.service. Vamos a ver más específicamente el error. Aquí está. Bien, nos dice que el servicio SSHD no se pudo conectar al puerto 2222 de forma localhost, es decir, en la conexión TCP versión 4, y tampoco se pudo conectar en TCP versión 6. En ambos dio el mismo error, fallo, permiso denegado. Bien, y no se pudo conectar. Eso es debido básicamente al SE Linux que no permite ese cambio. Ahora, ¿cómo corregimos? Bueno, para eso hay que agregar el puerto al manejo de ese Linux. Bien, ¿cómo podemos mirar qué puerto está manejando ese Linux? Bueno, está el comando smanage _port -l, perdón, smanage solo con parámetro port -l, lo filtramos con pipe, se lo pasamos a grep y buscamos la cadena SSH. Aquí nos va a mostrar que SSH solamente está permitido para recibir conexiones por el puerto 22 TCP. Bien, entonces ya con esa verificación vamos a agregar el puerto que colocamos en la configuración de SSH para que ese nos permita las conexiones. Bien, aquí básicamente ejecutamos un smanage parámetro port -a -t ssh _port _t -p, es decir, protocolo TCP y el puerto que acabamos de configurar para el servicio SSH, en este caso 2222. Bien, se toma un poquito de tiempo. Si ahora volvemos a verificar puertos, vemos que ahora ya se permite el puerto 22 y también el puerto 2222. Bien, ahora si volvemos a reiniciar nuestro servicio de SSH, ahora sí va a funcionar. Es decir, si le damos un restart, o mejor dicho un systemctl restart sshd, y después ejecutamos un systemctl status sshd, vemos que ahora sí ya está ejecutándose. Nos dice que activo, ejecutándose, permitiendo conexiones. Aquí vemos también iniciado el servicio de OpenSSH. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, ya tenemos hecho el cambio, pero si en tu caso tienes el cortafuegos activo, aún no te va a permitir conexiones por el puerto 22, por lo cual debes abrir el puerto que agregaste en la configuración de SSH. Bien, en este caso vamos a utilizar el comando firewall-cmd de forma permanente en la zona pública. Vamos a darle el parámetro add port y en este caso que lo cambiamos a 2222 de tipo TCP. Nos debe devolver que ya hizo el cambio con éxito
Y ahora vamos a reiniciar nuestro cortafuegos o servicio firewall-d con un comando systemctl reload. Bien. Muy bien, si verificamos con un status, debe haber tomado el cambio sin ningún problema y está activo y ejecutándose. Así que ya podemos conectarnos. ¿Cómo verificamos que esté funcionando? Bueno, si nos vamos a otra terminal, vamos a cerrar aquí, aumentamos el tamaño. Si ahora probamos a conectarnos con un SSH -P, porque ahora hay que ponerle el puerto 2222 drimeca@roxer, que es ese servidor. Bien, aquí ya nos contesta en el puerto 2222, escribimos nuestra contraseña, presionamos enter y ya estamos aquí. Si le damos un cat a etcos, ahí está, Rocky Linux 9, bien, ya estamos conectados. Ok, ya te mostré entonces cómo hacerlo para Rocky Linux. Te serviría igual para Alma Linux, para Fedora Linux, para Red Hat, etcétera, etcétera. Vamos a probar con otra. Bien. Y bueno, en este caso ya lo hicimos. Vamos a desconectarnos, o mejor dicho, vamos a apagarlo, que ya terminamos con él. Y vamos a continuar ahora con Ubuntu Server. Nos vamos a conectar. Bien. Esta cuenta debe ser administrativa, es decir, debe tener permisos administrativos, o en caso dado, si tienes habilitada la cuenta root, pues conectarte con la cuenta root. Aquí vemos que estamos en Ubuntu Server 2204.1 LTS, totalmente actualizado. Bien, entonces, para este caso los pasos van a cambiar un poco. Bien, yo diría que son menos pasos. Ok, hay que cambiar igual el puerto. En este caso también vamos a editar el archivo sshd_config en el path etc ssh. Lo hacemos con permisos de sudo, el editor de línea nano. Escribimos nuestra contraseña, bajamos hasta esta línea, quitamos el comentario, es decir, el carácter numeral, y hacemos el cambio de puerto. Vamos a colocarle nuevamente como ejemplo el 2222. Salimos guardando con control X, yes, enter. Y ahora vamos a reiniciar nuestro servicio de SSH con un comando sudo systemctl restart sshd. Verificamos el estado. Y ya tenemos el servicio activo y ejecutándose con el cambio. Ahora, es posible que tu servidor tenga también cortafuegos activo, por lo cual vamos a ejecutar un comando sudo ufw status para ver si está ejecutándose o no. En este caso vemos que está inactivo. Y bueno, ahí básicamente tenemos dos opciones. O lo dejamos así inactivo, con lo cual ya podríamos comenzar a utilizar nuestro servicio en el puerto 2222. Como puedes ver, a ver, vamos a probarlo, por ejemplo. Si le decimos aquí ssh -p 2222 drimeca@ubuser, ya aquí me contesta. Bien, ya estoy aquí. Pero si quiero asegurar más, no era ese. Si quiero asegurar mi servidor Ubuntu Server, aunque esto también podría ser para Debian, etcétera, etcétera. Bien, si lo quiero asegurar, pues puedo pasarlo de inactivo a activo. O en caso dado de que lo tengas activo, es que realizaríamos los siguientes pasos. Bien, en este caso voy a activar el servicio del cortafuegos, es decir, del ufw con un comando sudo ufw enable. Me va a preguntar que si quiero activar, que se me puede desconectar la conexión SSH, le digo que yes, enter, y aquí me dice que ya el firewall está activo y se va a iniciar cada vez que inicie nuestro servidor. Bien,
Ahora sí, vamos a agregar el puerto que le colocamos al SSH server con un comando sudo ufw allow 2222. Te debe devolver que se agregó la regla para TCP versión 4 y TCP versión 6. Si ahora ejecutamos un comando sudo ufw status nuevamente, ya aquí nos aparece el puerto 2222. Por supuesto, aquí en este ejemplo solo está este puerto, pero si es un servidor web, si es un servidor de base de datos, etcétera, etcétera, aquí te deben aparecer los otros puertos. Bien, ya si nos devolvemos a la otra consola y tratamos de conectarnos, igual va a funcionar porque está permitido ese puerto 2222. Bien, si por el contrario no le ponemos el puerto, lo que va a pasar es que nos va a denegar la conexión. Es decir, se va a quedar ahí intentándolo hasta que básicamente va a dar un timeout. Es decir, va a volver al CLI y nos va a decir que no fue posible conectarse. Bien, de esta forma tenemos un poquito más asegurada nuestra conexión vía SSH a nuestros diferentes equipos GNU Linux. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.